proyecto, denme un momento. Ya estamos 31, este es el curso de 50, todavía me faltan 20 estudiantes. ¿Sí se ve lo que se está compartiendo? Introducción a la química. Sí, profesora. Sí, ingeniera, buenas noches, sí se ve. Perfecto. Bueno, en la clase anterior nos quedamos un poco en el tema del Sistema Internacional de Unidades. Ya habíamos visto cómo comenzó a instaurarse las 7 unidades fundamentales, que eran de longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente y intensidad luminosa. Las unidades que se establecieron para medir y la simbología de cada una de ellas. También hicimos unos ejercicios de conversión y hablamos de lo que era el mol, vimos también un video y realizamos algunos cálculos, ¿no? El día de hoy vamos a retomar desde aquí, pero vamos a comenzar desde las unidades derivadas. Las unidades derivadas básicamente, como su nombre lo dice, se derivan de las unidades fundamentales o también puede ser que se deriven de otras unidades derivadas. Además, pueden ser que para nombrarlas se utilice el nombre del descubridor y también permiten medir fenómenos que son mucho más complejos que los que se pueden medir con lo que son las unidades fundamentales por sí solas, ¿ya? ¿Qué tipos de unidades derivadas tenemos? Por ejemplo, en este caso, área o superficie. Cuando queremos medir el área no la medimos en metros, sino que la medimos en metros cuadrados, ¿no? Porque área es lado por lado, por eso la miden en metros cuadrados, que es m al cuadrado el símbolo. Cuando hablamos de volumen, vamos a medir tanto el eje X, el eje Y y también la profundidad, por eso es metro cúbico, o sea, lado por lado por lado. Es metro cúbico al cuadrado el símbolo, ¿no? M elevado a 3, o sea, m al cubo. Otra magnitud derivada, tenemos la velocidad, que aquí se deriva de la unidad de longitud y la unidad de tiempo, ¿no? Aquí tenemos el metro y segundos. El símbolo es m sobre s, porque básicamente es la distancia, la velocidad va a estar determinada por la distancia recorrida en un determinado cantidad de tiempo. Aceleración es metro por segundo al cuadrado. Densidad, gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Por eso tienen la G sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Centímetro cúbico sería, básicamente aquí tenemos una combinación de unidades derivadas, porque gramos es una unidad de masa, que es una de las unidades fundamentales, es una de las magnitudes fundamentales. Y centímetro cúbico es una magnitud de volumen. ¿Ya? Sino que en lugar de expresarla en metro cúbico, se la expresa en centímetro cúbico para medir la densidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí están combinando una unidad fundamental de masa sobre una unidad derivada de volumen para obtener lo que es la magnitud de densidad. ¿Ya? Otras unidades derivadas que también podemos encontrar puede ser, por ejemplo, el newton, que es una unidad para medir la fuerza. En esta podemos encontrar las unidades fundamentales de masa, de longitud, masa y tiempo. Por eso tenemos metros, kilogramos y segundos. Están multiplicándose y el segundo está elevado a la -2. Porque en realidad, o sea, otra forma de interpretar esta parte de aquí podría ser... Ay, no tengo aquí la extensión. Denme un segundito para colocar la extensión de anotación y poder rayar la pantalla. Aquí la extensión es acá. Denme un segundo para a ver si la instalo rapidito.
ahí sí. Esta magnitud, cuando nosotros tenemos este menos 2, quiere decir que esta magnitud de tiempo en realidad está dividiendo a esto de aquí, por eso le ponen menos 2. Esto también lo podemos escribir de esta manera: metros por kilogramos. A ver, déjenme mejor intentar. Lo podemos escribir de esta manera, así: metros por kilogramo dividido para segundo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Como que fuera una división. Entonces, de esta manera: metros por kilogramo elevado al cuadrado, y aquí ya no se coloca el menos, ¿no? Solamente serían segundos al cuadrado. Todos estos que están aquí, que ustedes pueden ver que están elevados al menos 2, quiere decir que en realidad bueno, no en realidad, también se puede escribir de esta manera. Si es que lo queremos colocar como multiplicación, tenemos que colocar menos 2, y si lo colocamos como si fuera una división, ya no se coloca el menos 2, ¿no? Ya, también tenemos otras unidades como la presión, que se mide en pascal, la energía, que se mide en joule, y la potencia y flujo radiante, que se miden en vatios. Esas son como que, creo que son medidas que hemos escuchado en algún momento de nuestras actividades, ¿no? Otras unidades que también pueden haber escuchado, por ejemplo, Tesla, que se utiliza para medir el campo magnético. Y esta, por ejemplo, en el caso de la unidad Tesla, el nombre, como se dan cuenta, viene de su descubridor, porque la descubrió, o sea, Nicolás Tesla fue el que describió esta magnitud, ¿no? También tenemos los grados Celsius, que viene siendo desarrollada por Andrés Celsius, y nos permite medir lo que son las temperaturas, ¿ya? Y entre muchas otras unidades derivadas, que pueden ser las que están aquí o pueden ser otras que no están contempladas en esta tabla. Entonces hay muchas unidades derivadas a partir de las unidades fundamentales, pero si se dan cuenta, cuando yo me refiero a unidades fundamentales, básicamente son las que vimos al inicio, ¿no? Que vimos que era masa, longitud, cantidad de sustancia, las 7 que vimos al inicio. Entonces, a partir de esas 7 se derivan todas estas que están aquí. Ya, déjenme cerrar. Ahora, vamos a ver este video para entender un poquito mejor el tema de las unidades derivadas. Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video, Pero bienvenidos al canal del Dr. Cer. En este video tenemos como propósito describir las unidades derivadas. En un video pasado se hablaron de las 7 unidades fundamentales de la física, las cuales por sí solas están limitadas a describir la naturaleza básicamente, pero en este video veremos cómo son capaces de describir toda propiedad existente. Una unidad derivada es aquella que se representa por operaciones matemáticas entre unidades, es decir, una relación entre dos o más propiedades para formar una nueva. Para describir esto más fácil, consideraremos la unidad derivada más sencilla y una relativamente complicada. En el habla cotidiano ocurre que ocupamos la unidad derivada más simple muy seguido. Comemos 3 veces al día, tenemos luna llena una vez al mes, la licuadora gira 6.000 revoluciones por minuto. En otras palabras, una cantidad de eventos en cierto intervalo de tiempo. Esta propiedad se conoce comúnmente como frecuencia. Ingeniera, no y se puede ser escucha. confundida con actividad radiactiva. Ambas Pensé que sí estaban escuchando. Denme un segundo, revisar. Cambiar el audio, ventana para compartir o de compartir en pestaña. Ya, vamos a ver entonces desde acá. Denme un segundo, ya les vuelvo a proyectar. Ya, ahí sí, unidades. Ya, ahí tienen que... buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video. Pero bienvenidos al canal del Dr. Cer.
En este video tenemos como propósito describir las unidades derivadas. En un video pasado se hablaron de las 7 unidades fundamentales de la física, las cuales por sí solas están limitadas a describir la naturaleza básicamente, pero en este video veremos cómo son capaces de describir toda propiedad existente. Una unidad derivada es aquella que se representa por operaciones matemáticas entre unidades, es decir, Ahí sí escuchan, chicos, y logran ver. Ya, perfecto. Pero se escucha muy rápido, ingeniera. No sé si es mi internet o una que relación se entre escucha dos o más demasiado propiedades rápido. para formar una nueva. Para describir esto más fácil, consideraremos la unidad derivada más sencilla y una relativamente complicada. En el habla cotidiano ocurre que ocupamos la unidad derivada más simple muy seguido. Comemos 3 veces al día, tenemos luna llena una vez al mes, la licuadora gira 6000 revoluciones por minuto. En otras palabras, una cantidad de eventos en cierto intervalo de tiempo. Esta propiedad se conoce comúnmente como frecuencia y puede ser confundida con actividad radiactiva. Ambas propiedades se representan con las unidades 1 sobre segundo, la cantidad de eventos en un tiempo indeterminado. La frecuencia, cuántos ciclos se cumplen en un segundo, mientras que la actividad, cuántos rayos radioactivos se producen en un segundo. Ambas propiedades se representan por la unidad que se le llama Hertz y surge a partir de tomar un número de cantidad de eventos y dividirlo entre el tiempo que se estima. Si se simplifica unidades fundamentales, se obtiene 1 sobre segundo. Aquí, la unidad derivada surge a partir de dividir 1 entre el tiempo. Ahora es necesario poner atención, pues esta unidad final va a contener 8 unidades fundamentales, y en el camino pasaremos por muchas otras unidades derivadas que describen propiedades diferentes. Mientras, se procurará dar una explicación corta y sencilla de cada una, pero algunas se profundizarán en futuros videos. En pantalla mostraremos la unidad derivada en la que nos ubicamos. El espacio mínimo existente entre dos elementos se le llama distancia, unidad fundamental, representada por metro. Bob quiere pasar de un punto a otro, entonces lo logrará en un cierto tiempo. A la distancia dividida entre el tiempo requerido se le llama velocidad, la primera unidad derivada que encontraremos en este camino. Si esta velocidad cambia conforme pasa el tiempo, entonces se divide el cambio de velocidad entre el tiempo necesario, obteniendo así la aceleración. Para acelerar a Bob, que tiene cierta masa, tenemos que aplicarle una fuerza, definida como el producto entre masa y aceleración. Esta unidad se le llama el newton. Si esta fuerza se aplica a lo largo de la distancia, fomentamos el cambio de posición de un objeto, lo cual muestra la energía. La multiplicación de una fuerza a lo largo de esta distancia es la unidad definida por el joule, la energía. Cuando este sistema sufre de un cambio de energía en determinado tiempo, se obtiene la potencia y se calcula por medio de la división energía entre este tiempo, la cual se representa en watts. Hemos llegado a la potencia mecánica de un sistema fácil, Bob desplazándose una distancia. Por otra parte, la propiedad de potencia puede verse en la cantidad de energía que nos entrega el Sol en cierto tiempo, lo cual se le llama comúnmente la potencia solar. Ambas potencias son comparables y nos ayudan a entender cómo se comportan ambos sistemas. Tomaremos la potencia solar para continuar con nuestras unidades derivadas. Si estudiamos la cantidad de potencia solar que cae sobre el área de la superficie de la Tierra, obtenemos la densidad de flujo solar, es decir, dividiremos la potencia entre el área en la que cae. Como observamos, una unidad derivada puede obtenerse de otras unidades derivadas de acuerdo con la relación que tenga con la anterior. El colmo es que esta unidad no termina aquí, pues puede ramificar otras propiedades considerando condiciones específicas. Tales son los casos de considerar la intensidad lumínica, un factor sin unidades que se denomina eficiencia, cambios de temperatura y un vasto etcétera de montones de circunstancias. En síntesis, las unidades derivadas son las que, al conjuntar las unidades fundamentales, nos ayudan a describir propiedades más complejas de un sistema, para facilitar el entendimiento y comparación de fenómenos físicos. Si aprendiste algo, se te hizo interesante. Ya, entonces como ustedes pueden ver, a medida que estamos estudiando fenómenos físicos que son mucho más complejos, como la intensidad de los rayos del sol, o los ejemplos que vimos en el video, vamos a tener más variables involucradas y por lo tanto las unidades de medición de esas variables, de esas magnitudes que queremos estudiar, pues van a ser más complejas. ¿Ya? Bueno, una vez visto el tema de las unidades derivadas, también hay unidades que, aunque no están reconocidas, no son ni unidades derivadas ni tampoco son parte de las unidades fundamentales,
pero aún así se siguen utilizando dentro del Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la tonelada métrica. En las noticias muchas veces, cuando salen noticias de drogas, que son bastante comunes aquí lamentablemente en nuestro país, hablan de que se confiscaron tantas toneladas de droga, por ejemplo. ¿Ya? Es para referirse a una cantidad, a una magnitud de masa. Cuando hablamos de exportar productos al exterior, también hablamos de toneladas de banano, toneladas de quintales de arroz, toneladas de maíz, ¿ya? Entonces, ¿por qué se utilizan toneladas? Porque la magnitud de kilogramos queda demasiado pequeña para poder representar estas grandes cantidades de masa a las que se quieren referir. ¿Alguien me está alzando la mano por ahí? ¿Tienen alguna consulta? ¿O quieren hacer algún aporte? Pueden aportar, chicos, con algo si quieren comentar, no hay problema. O si tienen alguna duda también, ¿ya? Entonces, por eso no se usa, porque solamente una tonelada equivale a 100 kilogramos. Entonces, imagínense que cuando hacemos exportaciones, hablamos de que se exportan 10.000 toneladas. Entonces, si ustedes multiplican 10.000 toneladas por estos 1.000 kilogramos que contiene una tonelada, es una magnitud muy grande, es un valor demasiado grande. Entonces, no es conveniente utilizar kilogramos para ese tipo de magnitudes muy grandes. Por eso, a nivel de estas operaciones que se realizan, se siguen utilizando las toneladas métricas. Otro que se utiliza también, el litro. Cuando ustedes van a la tienda, le dicen al vecino que trabaja en la tienda, véndame un litro de cola, o también si van a comprar implementos de limpieza, 2 litros de cloro, o en los aceites, los líquidos generalmente que encontramos a nivel comercial están medidos en litros, y esta es una magnitud de volumen, ¿ya? Entonces, en este caso, dentro del sistema internacional lo que se utiliza es metro cúbico, ¿ya? Es una unidad derivada, ¿no? Derivada de la unidad fundamental de magnitud, que está representada por metros. Y en volumen hablamos de que para sacar el volumen de un objeto tenemos que multiplicar lado por lado por lado, por eso es metro cúbico, ¿no? Ya, pero de igual manera se sigue utilizando todavía el litro para el volumen de ciertos líquidos, ¿no? Aunque si ustedes se fijan, por ejemplo, en algunas latas de cerveza o en algunas bebidas, también se incluyen centímetros cúbicos. También es común ver que eso sí estaría relacionado con metros, ¿ya? Sino que tiene la letra C adelante porque es un prefijo. Ya más adelante también vamos a ver a qué nos referimos con prefijo, ¿ya? Ahora, otra unidad de superficie, tenemos el área, que se mide, podemos medir el área en un A, que va a equivaler a 100 metros cuadrados, o también hectáreas, que se utilizan mucho para medir terrenos, ¿ya? Porque una hectárea representa 10.000 metros cuadrados. Entonces, cuando ya hablamos de terrenos grandes, sería complicado decir, sería preferible decir te vendo 1 hectárea, te vendo 2 hectáreas, a decir te vendo 10.000 hectáreas o te vendo 20.000 hectáreas. Es mucho más fácil de entender con las otras unidades, ¿ya? Otro muy común, el tiempo, chicos. Recuerden que el tiempo en el sistema internacional solamente están incluidos los segundos, pero no sería conveniente, sería poco práctico medir el tiempo solamente en segundos. Imagínense, decir estamos en el segundo 3 billones, no sé qué, desde que se instauró el calendario que tenemos actualmente, que fue desde el nacimiento de Cristo. Y 3 billones es un número corto, porque realmente la cantidad de segundos que hay en 2025, o sea, prácticamente desde el momento en que adoptamos el calendario, han pasado 2025 años, y medir ese tiempo en segundos, pues no sabríamos cómo determinar el segundo exacto en el que estamos. Por eso se siguen utilizando estas otras unidades, que es minuto, hora y día, para establecer el tiempo, ¿no? El minuto básicamente tiene 60 segundos, una hora equivale a 3.600 segundos, y un día a 86.400 segundos. Entonces imagínense, si un día equivale a 86.400 segundos,
25 años, ¿a cuántos segundos va a equivaler? ¿Ya? Entonces, por cuestiones de practicidad se utilizan estas magnitudes que no están incluidas dentro del sistema internacional, pero son muy útiles, ¿no? Ya. Ahora hablemos de la parte de los prefijos que les mencionaba. ¿Ya? En la parte de los prefijos, básicamente, lo que nos permite es resumir estas magnitudes, estas notaciones científicas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que una unidad está, en el centro tenemos la unidad, básicamente, ¿no? 1, por eso dice 1. Pero si nosotros queremos aumentar la cantidad multiplicado por 10, o sea, 10 veces 1, podemos colocar 1 por 10. ¿Y 1 por 10 cuánto les da, chicos? Es 10, ¿cierto? Ya. Pero en lugar de decir, digamos, 10, 1 por 10, digamos, 1 por 10 metros, ¿ya? Lo que se utiliza es el prefijo deca. Entonces, lo que yo puedo colocar, en lugar de decir 10 metros o 1 por 10 metros, que básicamente sería lo mismo, yo puedo decir decámetro. Y yo ya sé que un decámetro es igual a 10 metros. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí la equivalencia con ese ejemplo que vimos ahorita. Ya, entonces yo tengo 1 por 10 metros. 1 por 10 primero. 1 por 10 es igual a 10, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que 1 por 10 metros va a ser igual a 10 metros. ¿Ya? Voy resumiendo. Pero lo puedo resumir aún más. Porque 1 por 10 yo lo puedo utilizar el prefijo deca. Entonces, en lugar de escribir 10 metros o 1 por 10 metros, yo puedo escribir un decámetro, un DAM, ¿ya? Entonces, yo sé que un decámetro tiene 10 metros o 1 por 10 a la 3, 1 por 10 metros. O sea, puedo representarlo de estas tres maneras. Lo mismo que si yo colocara, vamos a hacer con kilogramos, ¿ya? Bueno, con gramos, partimos de gramos, ¿no? Gramos sería la unidad de masa, ¿ya? Entonces partimos de, digamos que yo tengo 1 por 10 a la 3, aquí elevado, no sé cómo colocar elevado, pero digamos que 10, no tengo cómo colocar elevado, a la 3 gramos, ¿ya? Eso es como que yo diga que tengo 1000 gramos, ¿cierto? Porque 10 elevado al cubo, ¿cuánto es? Si ustedes multiplican 10 elevado al cubo quiere decir que ustedes ese número 10 tienen que multiplicarlo 3 veces por sí mismo, o sea, 10 por 10 por 10. ¿Eso cuánto les da? Les da 1000. Y 1000 multiplicado por 1, ¿cuánto es? 1000, ¿cierto? Entonces, 1 por 10 al cubo gramos va a ser igual a 1000 gramos. Y eso yo también lo puedo escribir, en lugar de escribir 1000 gramos, yo puedo escribir 1 kilogramo, ¿ya? Porque si ustedes se fijan aquí en la tabla, cuando yo tengo 1 por 10 al cubo, que es esto básicamente, yo puedo reemplazar este 10 al cubo, o básicamente estos ceros de aquí, por el prefijo K. El prefijo K minúscula, que quiere decir kilo, ¿ya? No sé si un ejemplo más común que podemos ver, por ejemplo, es en las memorias flash. Antes hablábamos, cuando íbamos a la tienda, primero eran los disquetes que tenían tantos megabytes, ¿ya? Porque la unidad de almacenamiento que se utiliza para las memorias es el byte, ¿no? Ya, entonces uno iba a la tienda y se compraba iba a la tienda y se compraba disquetes que se usaban en esa época,
de, no sé, 100 megabytes, ¿ya? Pero después se inventaron las memorias flash, que podían tener mucho más almacenamiento, ¿ya? Si nosotros hablamos de una memoria que tenía 10 megabytes, estamos hablando de que en realidad tenía 1 por 10 bytes, o sea, 1.000.000.000 de bytes, ¿ya? Pero actualmente ya no hablamos a nivel de bytes, sino que hablamos a nivel de megas, sino que hablamos a nivel de gigabytes, compramos memorias de 64 gigabytes, e incluso los discos duros tienen terabytes. Denme un segundito, ya les continúo. Hola compañera, dígame. Pero que salen antes de las 6. Ya, igual yo ya voy a pasar el correo. Lo que me preocupa es ese tema de que otra vez nos vaya a mezclar maíz, porque lo más probable tal vez, bueno, un factor de que lo descargaron tarde, y la otra cosa que puede ser que mientras no están ahí, está húmedo. Ya. Chuzo. Pero bueno. Ujú. Sí, entonces lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba pensando también es que tal vez podríamos gestionar unas cintas, así como se le ponen los empaques de comida, para que si en caso alcen la lona en el transcurso de la madrugada, ya nosotros veamos si las cintas están rotas es porque han manipulado, y si no están rotas, ajá, y si no están rotas es porque realmente fue el tiempo de espera que tuvo el carro, de que lo descargaron y todo eso. Entonces eso estaría de proponer, o si no, pues igual nosotros a ver si lo gestionamos aparte para no tener inconvenientes. Sí, ya compa, entonces ya, igual ahorita estoy en clase, termino a las 9, yo creo que hasta las 9 no sale, pues ya a las 9 yo mando el correo. Ya, igual cualquier cosita me avisa, estoy pendiente, ya mando el correo a las 9. Ya, compañero, muchas gracias, estamos en contacto, hasta luego. Ya chicos, entonces como les estaba mencionando, ustedes han utilizado estos prefijos y tal vez no se han percatado que en realidad son prefijos que les permiten básicamente resumir toda esta cantidad de estas magnitudes que son demasiado grandes, ¿no? Entonces si hablamos de que ustedes han comprado una memoria que tiene 32 gigabytes, en realidad vamos a decir, este es el prefijo giga. Giga se escribe con G mayúscula. Aquí me confundí. Dame un segundo. Ya, si nosotros hemos comprado una memoria que tiene 32 gigabytes, ¿ya? Eso en realidad también equivale, o sea, es lo mismo escribir 32 gigabytes que escribir 32 por 10. Y si nos vamos a la tabla, ¿por qué valor yo tendría que reemplazar? ¿Alguien que se anime a identificar por qué valor tendría yo que reemplazar 10 elevado Al cubo. A la 12. a la 9 sería? Estamos hablando de giga. ¿Se dan cuenta? Giga es la G, y sería 1 por 10 a la 9, ¿ya? A la novena potencia. Entonces, continúo escribiendo aquí. Es como que yo eleve este número
a la 9, ¿no? O sea, a la 9. ¿Ya? Giga, allá no coloco giga porque ya estoy, en lugar de escribir giga, ya estoy escribiendo la notación científica. Entonces sería bytes. Y esto también va a equivaler a que yo escriba 32 0 0 0 0 0. Vamos a escribirlo de 3 en 3 para que sea más fácil ver. 0 0 0 0 0 0 0 0 bytes. Ya, entonces ustedes imagínense ir a la tienda y pedirle al señor que le dé una memoria que tenga 32.000 millones de bytes. Creo que tal vez el vendedor no le va a entender, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de utilizar estos prefijos del sistema internacional, ¿no? Para poder resumir todas estas cantidades demasiado grandes que tenemos. Y asimismo, nosotros podemos también hacer operaciones para cambiar de un prefijo a otro. ¿Ya? Ya vamos a ver un video relacionado con eso. Bueno, vamos a continuar. Porque tenemos más temas que ver y ya estamos con el tiempo también. Déjenme colocar aquí. Ya. Entonces, en este video complementario ustedes van a poder ver, no sé cuánto dura, pero si dura mucho les voy a dejar de tarea verlo. Ya. Sí, dura 28 minutos. Entonces aquí van a tener una serie de ejercicios que van a poder repasar tanto para la conversión de unidades que ya vimos la semana pasada, ejercicios de conversión de unidades, y también hay ejercicios de conversión de prefijos. Déjenme ver si podemos ver rapidito, tal vez al finalizar el video. Sí, aquí está. Vamos a ver solo esta parte y el resto se los dejo para que ustedes lo vean en casa, ¿ya? Entonces, a ver, aquí, prefijos. Ejemplos. Vamos a colocar ahora la tablita de los prefijos del sistema y forman parte del sistema internacional, pero se acepta su uso dentro del mismo. Ahora vamos a estudiar los prefijos del sistema internacional, que nos permiten trabajar con números muy grandes o con números muy pequeñitos de una manera súper práctica. No te preocupes, ya vienen los ejemplos. Vamos a colocar ahora la tablita de los prefijos del sistema internacional. Vamos a partir desde el centro y vamos a ir hacia arriba. ¿Cuáles son los prefijos hacia arriba? No te asustes con esta tablita. En un segundo te digo cómo es que se utilizan los prefijos. Hacia arriba, los múltiplos son deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y iota. Por ejemplo, el prefijo mega equivale a 10 a la sexta y el prefijo tera es igual a 10 a la 12. Cada uno de ellos tiene su símbolo que vamos a utilizar en un segundo más. Ahora vamos a ver los submúltiplos. Las fracciones. Vamos hacia abajo. ¿Cuáles son? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo. Por ejemplo, el mili equivale a 10 a la menos 3. El nano equivale a 10 a la menos 9. ¿Sí? Ahora, ¿qué te parece si revisamos cómo es que se utilizan los prefijos del sistema internacional? Y muchos se preguntarán, ¿para qué sirven los prefijos del sistema internacional? ¿Para complicarnos la vida? No, nos permiten trabajar de una manera sencilla con cantidades muy grandes como esta, con cantidades muy pequeñitas. Por ejemplo, 3 millones de segundos. ¿Cómo podríamos expresarlo de una manera sencilla utilizando los prefijos? Bien facilito. Este 3 millones, ¿qué te parece si lo colocamos como 3 multiplicado por 1 millón? Ahí está. 3 millones es 3 multiplicado por 1 millón de segundos. Este 3 lo volvemos a colocar por aquí y 1 millón vamos a colocarlo como una potencia de base de 10. ¿Sería cuánto? Sería 10 elevado a la ¿cuánto? A la número de ceros que tiene el millón. ¿Cuántos ceros tenemos? Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Por eso 1 millón es 10 elevado a la 6, 10 elevado a la sexta potencia, y no me olvido de los segundos. Por aquí colocamos el 3 y en lugar de 10 elevado a la 6, ¿qué podemos colocar? Regresamos a nuestra tablita y aquí encontramos el factor 10 elevado a la 6, perfecto, que pertenece al prefijo mega y tiene como símbolo a la M mayúscula. Sí, otra vez, 10 elevado a la 6 pertenece al prefijo mega, que tiene como símbolo a la M mayúscula. Así que en lugar de 10 a la 6, simplemente colocamos el prefijo mega y por aquí los segundos y listo.
Ya tenemos aquí la respuesta, la representación de 3 millones de segundos utilizando nuestros prefijos del sistema internacional. ¿Qué te parece si ahora borramos esto y vamos a resolver un par de problemitas de conversiones de nuestra guía de ejercicios? Aprovecho para comentarles que en la guía de ejercicios también encontrarás la tablita de prefijos. Problema número 8, 6KG, lo vamos a convertir a M mayúscula G. Ajá. ¿Qué significa este K? Lo buscamos aquí en nuestra tablita. ¿Dónde está la K? La K es de kilo. 6 kilogramos, la G de los gramos, los vamos a pasar a M mayúscula. M mayúscula es el prefijo mega. Megagramos. 6 kilogramos los vamos a convertir a megagramos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a emplear un truco muy facilito que nos permite realizar conversiones utilizando los prefijos. ¿En qué consiste? Mira, este 6 lo vamos a colocar por aquí y lo vamos a multiplicar por el factor de su prefijo. Este 6 está unido a los kilogramos, 6 kilogramos. ¿Y cuál es el prefijo que tenemos por aquí? El prefijo kilo. Vamos a nuestra tablita y buscamos el factor del prefijo kilo. Y aquí está 10 al cubo. Lo vamos a colocar por aquí. Perfecto. 6 por 10 al cubo. A continuación, este A, velo como división. Ese A va a ser división, nada más. Entonces, no te olvides, este A que está aquí, otra vez lo voy a colocar. Este A, ¿qué quiere decir? Ese A quiere decir división. Así que colocamos ahí el signo de la división. Por eso, vamos a dividir 10 al cubo ¿entre cuánto? Entre el factor del prefijo al cual queremos llegar. Queremos llegar a megagramos. ¿Cuál es el factor del prefijo mega? Lo buscamos en la tablita y aquí está, 10 elevado a la 6. 10 a la sexta potencia. Y la respuesta ya aparecerá directamente en megagramos. Increíble, ¿sí? Así de fácil. Otra vez, estos 6 lo colocamos por aquí. Y ahora tenemos 10 al cubo dividido entre 10 elevado a la 6. Para poder resolver esa expresión, vamos a recurrir a la teoría de exponentes. Y vamos a utilizar la ley división de bases iguales. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que a a la m dividido entre a la n es igual a elevado a la m menos n. 10 por aquí, entonces 10 también por acá. Mira, a y a. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Los restamos. m menos n. 3, 6, entonces aquí colocamos 3 menos 6. Exponente de la potencia que está en el numerador menos exponente de la potencia que está en el denominador. Y la respuesta aparecerá en megagramos. Por aquí vamos a tener 6 multiplicado por 10 elevado a la 3 menos 6. Eso sería menos 3, 3 negativo. Y ya lo tenemos en megagramos. Perfecto, esa sería la respuesta. 6 kilogramos convertidos a megagramos serían 6 por 10 elevado a la menos 3 megagramos. Hagamos ahora otro problemita, luego de haber resuelto este que estaba bien interesante. Problema número 9. Tenemos que realizar ahora la siguiente conversión. 3S, la S es de segundos. 3 segundos a G mayúscula S. 3 segundos a esta G mayúscula, ¿a qué prefijo pertenece? Buscamos aquí la tablita de símbolos y aquí está la G mayúscula, que pertenece al prefijo giga. 3 segundos los vamos a convertir a gigasegundos. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos este 3 por aquí y lo vamos a multiplicar por el factor del primer prefijo, de su prefijo. ¿Y cuál es el prefijo? El prefijo pre, siempre va antes, prefijo, siempre va antes, en este caso, de los segundos. ¿Y qué prefijo tenemos? ¿Qué tenemos aquí antes de los segundos? No tenemos nada, no hay prefijo. Cuando no hay prefijo, ¿qué colocamos? Colocamos el 1. Sin prefijo, entonces colocamos por aquí el 1. Nuevamente, cuando no haya prefijo, ¿qué factor colocamos? Colocamos el factor 1, la unidad, nada más. Ahora viene este A y ya sabemos que este A significa división. Por eso este 1 lo vamos a dividir entre el factor del prefijo al cual queremos llegar. Queremos llegar a los gigasegundos, queremos llegar al prefijo giga. Buscamos aquí nuestra tablita, el prefijo giga, aquí está. ¿Y qué factor tiene? 10 elevado a la 9. Colocamos aquí el 10 elevado a la 9 y no me olvido que esta respuesta ya estará mágicamente en gigasegundos. Impresionante, con este método no tenemos que convertir, tampoco vamos a aplicar los factores que habíamos visto antes, división, no, nada. Rapidito, sin aplicar nada de cosas raras, ¿ok?
Continuamos, entonces, este 3 lo vamos a colocar por aquí y ahora tenemos 1 dividido entre 10 elevado a la 9. ¿Cómo hacemos eso? Lo tenemos por aquí. Vamos a utilizar ahora la ley del exponente negativo. Nos dice que 1 entre a la m es igual a elevado a la menos m. Colocamos la misma base, a y a, pero a su exponente le cambiamos el signo. 1 entre 10 a la 9. ¿Cuánto sería? Colocamos el mismo 10, pero a su exponente le cambiamos el signo. Aquí está 9 positivo, le ponemos 9 negativo y la respuesta ya estará en gigasegundos. Y listo, no hay nada más que hacer. Esa sería la respuesta, bastante sencillo, ¿verdad? Recuerda, cuando no haya prefijos utilizamos el factor 1. Aquí hemos visto dos problemas muy rapiditos utilizando los prefijos, pero de este ladito vas a encontrar un video. Listo, chicos, entonces como ustedes pueden ver, esa es la función de los prefijos, ¿no? Permitirnos utilizar o mencionar cantidades muy grandes sin tener que escribir todo el número completo, o escribir cantidades muy pequeñas igualmente sin escribir todo el número completo, ¿ya? Entonces con eso concluimos el tema de las unidades internacionales. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ya les cambio la diapositiva. Ya, vamos a pasar al tema de lo que es sustancia, los métodos de separación de las mezclas y soluto, solvente y solución. ¿Ya? Cuando hablamos de sustancia y su clasificación, podemos retomar, no sé si se acuerdan, en la primera o segunda clase hablamos de la clasificación de la materia. Hablamos que la materia se clasificaba en sustancias y mezclas. Bueno, esta es básicamente otra forma de clasificar a la materia, ¿no? Podemos clasificarla en sustancias, y estas sustancias a la vez pueden ser sustancias simples o sustancias que forman compuestos, ¿ya? En el caso de las sustancias se caracterizan porque pueden ser separadas por métodos químicos, ¿ya? Estos métodos químicos implican utilizar calor, luz o electricidad para separar a estas sustancias en elementos más simples, ¿no? En sus elementos. Generalmente los que nosotros podemos separar a través de métodos químicos son los compuestos, ¿ya? Para separar a los compuestos, como por ejemplo el agua, que es un compuesto, separarlo en sus elementos constituyentes, que cuáles son los... el compuesto de agua es H2O y por lo tanto sus elementos constituyentes son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces se pueden utilizar estos métodos químicos de separación que utilizan calor, luz o electricidad. ¿Cuáles son estos métodos químicos de separación? Por ejemplo, tenemos la hidrólisis, que aplica corriente eléctrica y provoca una reacción de óxido-reducción. Esto, por ejemplo, esta hidrólisis también la vamos a volver a mencionar cuando hablemos del átomo. Vamos a comenzar a hablar del átomo en la siguiente clase. Y allí básicamente utilizaron la hidrólisis en el agua para poder demostrar que el agua no era un elemento uno de los elementos base que constituía toda la materia, porque antes se creía que la materia no estaba formada por átomos, sino que estaba formada por 4 elementos, que era aire, tierra, fuego y agua. Entonces, en el momento de que ciertos científicos, que ya vamos a ver en la siguiente clase, aplicaron hidrólisis, que es básicamente aplicar una corriente eléctrica a través de unos cátodos y ánodos, lograron romper esta molécula de agua, ¿no? Este compuesto, ¿ya? Lograron romper este compuesto de agua formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y lo lograron romper en oxígeno y hidrógeno, ¿ya? Entonces, ese es un método químico de separación. Otro método químico de separación es la termólisis, que en este caso se utiliza el calor, ¿ya? Utiliza por la calcinación o la combustión. Por ejemplo, aquí partimos de carbonato de calcio y aplicamos calor para separar el calcio como óxido de calcio, y vamos también a obtener dióxido de carbono. Otro método químico de separación es la precipitación, ¿ya? En el caso de la precipitación, lo que ocurre es que 2 soluciones que contienen compuestos que son solubles entre sí, o sea, básicamente va a ser como un compuesto que está en una sola fase, que están mezclados entre sí,
o un compuesto que está mezclado entre sí, puede agregársele un floculante para hacerlo precipitar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos nitrato de plata, que es lo que está aquí al inicio. ¿Ya? Entonces, el nitrato de plata, básicamente la plata está, yo quiero, por ejemplo, de este nitrato de plata, yo quiero recuperar la plata, ¿ya? No la quiero en estado líquido como estaría en un nitrato de plata, sino que la quiero en un estado sólido, la quiero recuperar. Entonces, ¿qué se hace? Se la mezcla con cloruro de sodio, que básicamente es una sal, y una vez que reaccionan, lo que ocurre es que la plata precipita como cloruro de plata y el sodio se mantiene en estado líquido como nitrato de sodio, ¿ya? Entonces, de estas tres maneras nosotros podemos lograr separar ciertos compuestos, ¿no? Cuando hablamos de compuestos estamos hablando de estos, ¿no? Partimos de compuestos que pueden estar formados ya sea por dos elementos, como por ejemplo el caso del agua, o por tres elementos, como el carbonato de calcio y también el nitrato de plata, para poderlos separar en otros compuestos más simples, que aquí tenemos a partir del carbonato de calcio, vamos a obtener un compuesto que está formado solamente por dos elementos, ¿no? Entonces, esos métodos químicos podemos aplicar para separar compuestos, chicos. Ahora, volviendo al tema de las sustancias, como les había mencionado, tenemos sustancias simples y sustancias compuestas. Básicamente, cuando hablamos de sustancias simples, hablamos de los elementos, ¿ya? Entonces, hablamos de elementos formados por una sola clase de átomos. Por ejemplo, los gases, bueno, y estos elementos se van a manifestar como gases, metales, no metales o metaloides. Un elemento que está formado por un solo átomo, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos está formado ¿por qué? Por dos átomos de oxígeno. O sea, básicamente este es un oxígeno y este es otro oxígeno. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo tenemos una barra de cobre, ¿no? Un tubo de cobre. Entonces, estos circulitos serían como una ampliación, digamos, microscópica, y cada bolita, cada circulito que está aquí sería un átomo de cobre, ¿no? Entonces, tanto esta barra de cobre como el oxígeno del aire está formado por un solo. Estamos hablando de que es una sustancia simple, ¿ya? Por el otro lado, cuando hablamos de compuestos, hablamos de la mezcla de dos elementos diferentes, como por ejemplo H2O. Tenemos dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Aquí también se los clasifica como orgánicos o inorgánicos. ¿Cuándo son inorgánicos? ¿Cuántos son orgánicos? Cuando tenemos un átomo que está unido a otro átomo de carbono. Puede ser cualquier elemento de la tabla periódica que esté unido a un átomo de carbono, se lo considera orgánico, a excepción de los carbonatos, ¿ya? Y en el caso de los inorgánicos son cualquier otro compuesto que esté formado por otros elementos de la tabla periódica que no incluyan el carbono, ¿ya? Uno de estos, tenemos aquí el azúcar, un ejemplo de compuesto, ¿no? La fórmula del azúcar es C, que es el azúcar, pero la de tipo sacarosa, ¿no? C6H12O6. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta fórmula, chicos? ¿Alguna persona que se anima? Bueno, voy a darles una pista. Si yo digo que tiene C6, quiere decir que esta molécula de azúcar tiene 6 átomos de carbono. ¿Qué más va a tener esta molécula de azúcar? Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? 12. 12. ¿Y cuántos oxígenos? 6. Correcto. Siempre que yo tenga sacarosa, ¿ya? Que es una forma de azúcar. Básicamente es el azúcar que nosotros tenemos para consumo de nosotros, ¿no? Ese azúcar va a ser C6H12O6. Ya si hablamos de otras azúcares como fructosa, maltosa, pues puede ser que hayan ciertos cambios, pero siempre van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Y como ustedes se dan cuenta, tienen 3 elementos diferentes. Entonces estamos hablando de un compuesto. Aparte,
podemos saber si es orgánico o inorgánico. ¿Cómo sabemos? Tiene carbono, tiene 6 elementos de carbono, 6 átomos de carbono. Entonces, la sacarosa o el azúcar es un compuesto orgánico, ¿no? Y aquí tenemos una especie de diagrama donde podemos ver que en esta sustancia, que es un compuesto, el azúcar, todas estas moléculas de azúcar tienen básicamente la misma estructura. Aquí tenemos una molécula de azúcar, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra, pero cada una de estas, para hacer azúcar, para hacer sacarosa, va a tener 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Ya? Bien, ahora pasamos con las mezclas. Habíamos mencionado que las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mezclas homogéneas, estamos hablando de soluciones, ¿ya? Y básicamente las mezclas homogéneas son uniones de 2 o más sustancias cuyos componentes no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, aquí tenemos una bebida, ¿ya? Es una Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola. Cuando ustedes ven el vaso de Coca-Cola, aparentemente es un líquido de color marrón, es una sola cosa. Yo no puedo ver los diferentes elementos que forman la Coca-Cola, pero dentro de ese vaso de Coca-Cola, ¿qué tenemos? Vamos a tener agua, vamos a tener colorante, vamos a tener azúcar, si hablamos de una cola con azúcar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de mezclas homogéneas, son soluciones cuyas componentes no se logran distinguir a simple vista, ¿no? No se forman fases, sino que tenemos una sola fase. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, las moléculas que están aquí son diferentes. Aquí tenemos una molécula que tiene un átomo de color rojo y otros 2 de color blanco, que yo asumo que es la molécula de agua porque casi siempre se la representa de esa manera. Y también tenemos esta de acá, que se parece mucho a la de acá. Entonces yo asumo que estas son las moléculas de azúcar. Se dan cuenta que son mucho más grandes, porque el azúcar tiene mucho más átomos que la molécula de agua. Y por acá tenemos otro compuesto diferente, ¿ya? Entonces, a nivel microscópico van a estar todas estos compuestos mezclados entre sí. No estamos hablando como en el azúcar, que solamente es el mismo compuesto. O sea, son las mismas moléculas. Acá hay diferentes moléculas. Tenemos azúcar, tenemos agua y tenemos, posiblemente puede ser la estructura del colorante, ¿ya? Sin embargo, es homogéneo porque no podemos distinguirlos a simple vista. Ahora, cuando hablamos de mezclas heterogéneas, en estas sí vamos a hablar de unión de 2 o más sustancias que sus componentes se pueden distinguir a simple vista, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos un jugo de naranjilla, en ese es como más evidente. Hacemos un jugo de naranjilla y ustedes lo dejan en la refri un rato porque lo quieren tomar fresco, por así decirlo, y cuando ya lo van a ver, no sé si se han fijado, que en la parte de arriba queda como el líquido, como que si fuera un agua de color amarillo, ¿no? Y en la parte de abajo suele precipitarse, suele acumularse en la base de ese recipiente la pulpa de la naranjilla, ¿ya? Entonces, allí estamos hablando de que nosotros podemos ver los constituyentes a simple vista. Entonces, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Y pueden ser suspensiones, emulsiones o coloides, que ya vamos a hablar específicamente cuando tenemos suspensión, emulsión o coloide. Otro ejemplo claro, si ustedes colocan agua y aceite, tampoco se van a mezclar, se van a ver 2 fases definidas, o sea, la fase donde está el agua y la fase donde está el aceite, ¿ya? A nivel de laboratorio, por ejemplo, cuando tenemos una fase con agua, podemos decir que esta es una fase acuosa y la fase con aceite es una fase oleosa, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí es como también les colocan las moléculas de agua, serían las que están en la parte de aquí abajo. La bolita roja sería el átomo de oxígeno y las 2 bolitas blancas que están alrededor de eso serían los átomos de hidrógeno, ¿no? Y todas tienen la misma forma, ¿se dan cuenta? Ya. En cambio, en la fase oleosa, donde está el aceite, vemos una molécula totalmente diferente. O sea, estas 2 se parecen entre sí,
pero con el agua son totalmente diferentes, son mucho más grandes que el agua, son mucho más complejas. Entonces, generalmente, mientras más grande es la molécula, más difícil va a ser poder disolverlas en el agua. Otro factor que también afecta el poder disolver un compuesto en otro es la polaridad. Cuando nosotros decimos que una molécula es polar, quiere decir que es más o menos como que si fuera un imán. Cuando hablamos de moléculas polares, como es el caso del agua, va a tener un lado de esa molécula que está ligeramente con una carga positiva y va a tener otro lado de esa misma molécula que va a tener una ligera carga negativa. Entonces es como un imán que tiene un lado positivo y un lado negativo. En cambio, las moléculas no polares, como el aceite, no tienen carga, o sea, están totalmente equilibradas las cargas de esa molécula. Entonces ese es otro factor que también afecta que se lleguen a mezclar juntas, ¿no? Tanto el tamaño de la partícula como la polaridad del agua, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En esta parte nosotros podemos utilizar un flujograma para poder identificar si estamos hablando de una sustancia pura o de una mezcla, si estamos hablando de un compuesto o de un elemento, o si estamos hablando de un coloide, una suspensión, podemos saberlo. ¿Cómo lo hacemos? Partimos de la pregunta, de la materia que yo estoy observando. Digamos que yo les mando a ustedes y les digo, les mando un refresco, ¿ya? Y yo les digo, miren, este refresco ustedes tienen que analizar si es sustancia pura, si es mezcla. Y entonces ustedes tienen que partir de la pregunta, ¿ese refresco que yo estoy viendo tiene propiedades y composición constante? Ya, si la respuesta es sí, quiere decir que ese refresco se trata de una sustancia pura. Si la respuesta es no, es que estamos hablando de una mezcla, ¿ya? Entonces, si yo sé que ese elemento o ese material que yo estoy examinando no tiene propiedades y una composición constante, entonces, si tiene una composición y propiedades constantes, entonces hablamos de sustancia pura, ¿no? Y básicamente las sustancias puras, como vimos, están formadas por un único componente y no pueden separarse por métodos físicos, ¿ya? Solo por métodos químicos. Siempre es homogénea y solo puede separarse por métodos químicos, ¿no? Ya. Ahora, cuando hablamos de sustancias puras, teníamos compuestos o elementos. Entonces, yo como sé si esa sustancia esa materia que ya sé que es una sustancia pura, es un compuesto o un elemento. Tengo que preguntarme, ¿se puede simplificar por métodos químicos sencillos? ¿Cuáles eran esos métodos químicos sencillos? La hidrólisis, la termólisis y la precipitación, ¿ya? Entonces, si la respuesta es sí, estamos hablando de que esa materia es un compuesto, ¿ya? Esa materia que yo sé que es una sustancia pura es un compuesto. Si la respuesta es no, de que esa materia yo no la puedo separar por métodos químicos sencillos, entonces estamos hablando de que es un elemento, ¿ya? Porque los elementos solamente se pueden descomponer de reacciones químicas complejas, como cuáles, la fisión y la fusión nuclear. Para yo poder descomponer un elemento tengo que romper el núcleo del átomo. Entonces por eso es muy complejo y se necesita mucha energía. Y también se libera mucha energía, ¿no? Ya. Ahora, vámonos por el otro camino. Por otro lado, si yo sé que la materia que estoy analizando no tiene propiedades y composición constante, que es el caso, por ejemplo, del refresco que les di el ejemplo hace rato, entonces yo sé que estoy hablando de una mezcla. Y la mezcla se caracteriza ¿por qué? Porque tiene uniones físicas, sus componentes conservan sus propiedades individuales y su composición es variable. Además, se pueden separar sus componentes por métodos físicos. Las mezclas sí las podemos separar por métodos físicos. Ya vamos a ver cuáles son esos métodos físicos también, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sé si esa mezcla que yo estoy analizando es una suspensión, es un coloide o es una suspensión, un coloide o el otro no me acuerdo cuál era.
¿ya? Entonces, si yo sé que esa mezcla es uniforme en todas las partes, por ejemplo, tenemos el refresco que aparentemente vemos una sola fase, entonces nos vamos por el sí. Entonces, decimos que esa mezcla es homogénea, ¿ya? O también podemos decir que forma una solución, ¿ya? Si esa mezcla no es uniforme en todas partes, nos vamos para el otro extremo que es no, entonces hablamos de que es una mezcla heterogénea. Y en el centro tenemos el coloide. Vamos a ver el tema de sistemas dispersos. Básicamente un sistema disperso está relacionado con las mezclas porque es una manera sofisticada de referirse a mezclas. Vamos a ver un video que nos va a permitir comprender un poco mejor esta parte de los sistemas dispersos. En el caso de los sistemas dispersos vamos a tener siempre un sistema disperso siempre que estemos mezclando dos sustancias. Ya, un soluto que va a estar en menor cantidad y un solvente, que es el que va a disolver al soluto, ¿ya? Y generalmente está en mayor proporción. Aquí tenemos, por ejemplo, en un sistema disperso, nosotros vamos a tener soluciones, coloides o suspensiones, ¿ya? Cuando nosotros en un sistema disperso generalmente se van a formar soluciones cuando tenemos moléculas que tienen un tamaño de entre 0.1 a 1 nanómetros, o sea, son bien pequeñitas, ¿ya? Y por lo tanto hay una mayor afinidad de que estas se mezclen debido al tamaño de estas partículas, como les había dicho al inicio. En cambio, mientras mayor sea el tamaño de estas moléculas, mayor sea la diferencia de tamaños y mayor sea el tamaño de la molécula en general, ya no vamos a tener una solución, sino que vamos a tener una suspensión que es heterogénea. Generalmente aquí hablamos de moléculas que tienen un tamaño de 100 nanómetros, ¿ya? Y en el caso tenemos un punto central, que es el caso de los coloides. Los coloides básicamente son mezclas de diferentes moléculas que tienen entre 1 a 1000 nanómetros. Entonces, no son ni tan pequeñas ni tan grandes, lo que hace que se mantengan dispersas en el solvente, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, igual para que les quede un poco más claro. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Fin Entendí. En este video vamos a hablar sobre los sistemas dispersos, o sea, sobre soluciones, coloides y suspensiones. Tal vez el título de sistemas dispersos te suene como si fuera algo muy complicado, porque sí suena especial. Pero para fines prácticos, este término solo es una forma más elegante de referirnos a las mezclas. Tal vez recuerdes del primer video de este canal que las mezclas suelen clasificarse en dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Las heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes. Un ejemplo clásico es agua con arena. Claramente, se nota que la arena es una sustancia diferente al agua. En cambio, en las mezclas homogéneas no se pueden distinguir sus componentes, como cuando se disuelve sal en agua. En este caso, la sal aparentemente desaparece, lo que deja una mezcla uniforme, como si fuera una sola sustancia. Esto seguramente ya lo sabías. Sin embargo, otro aspecto importante que no es tan común tenerlo en cuenta es que las mezclas heterogéneas se diferencian de las otras porque después de que las mezclamos, se pueden sedimentar. Justo lo que estamos viendo ahí. Cuando dejamos reposar el agua con arena, en poco tiempo la arena se va hasta el fondo. Eso es la sedimentación. A esto en química se le conoce como una separación de fases, es decir, que se separan algunos componentes de una mezcla. En cambio, la mezcla de agua con sal no se separa en diferentes fases por más que pase el tiempo. Algo interesante es que hay mezclas que causan controversia justamente por estas mismas propiedades. Por ejemplo, si pensamos en la sangre, creo que todos estaríamos de acuerdo al verla que se trata de una mezcla homogénea. Pero si la dejamos reposar el suficiente tiempo, esta se puede sedimentar. Eso sí, se tardaría mucho. Por eso, normalmente se usa una centrifugadora. Con esta, la sangre se separa en diferentes fases rápidamente. Pero de que se puede sedimentar simplemente dejándola reposar, se puede hacer. Entonces, la cuestión es, ¿cómo qué tipo de mezcla podemos considerar a la sangre si de primeras parece homogénea, pero se comporta como heterogénea? Es aquí cuando es muy útil conocer a los sistemas dispersos, porque es una forma más especializada de clasificar a las mezclas, que, como dijimos al inicio del video, son tres tipos. Por un lado, se encuentran las soluciones, que vienen siendo las mezclas homogéneas verdaderas, es decir, se ven uniformes y no se separan en diferentes fases, porque en este caso, los componentes se mezclan perfectamente a nivel molecular, como el caso de agua con sal o el mismo aire es una solución porque es una mezcla perfecta de gases.
En cambio, en el otro extremo de las mezclas están las suspensiones. Estas básicamente son las mezclas heterogéneas. Se ven a simple vista diferentes componentes y se sedimentan rápidamente, como el agua con arena. Por su parte, los coloides son un tipo intermedio de mezclas. Ni son homogéneas ni son heterogéneas. Prácticamente son un término medio. Aquí es donde entraría la sangre, aunque no es el único caso. En realidad, los coloides son muy variados. La porcelana, la crema de afeitar e incluso la leche se consideran coloides. Como podrás notar, ya no es tan fácil saber cómo se identifica una mezcla, sobre todo los coloides y las soluciones, que se parecen bastante. Bueno, pues para entender un poco mejor por qué una mezcla se considera solución, coloide o suspensión, hay que conocer un par de cosas: los componentes de un sistema disperso y los factores que determinan el tipo de sistema. Vamos primero con los componentes. Como todos los sistemas dispersos son mezclas, obviamente se componen mínimo de dos sustancias diferentes. Una de ellas la conocemos como fase dispersa y la otra como fase dispersante. Que para mantenerlo simple, la fase dispersa es la que se encuentra en menor proporción y la fase dispersante es el componente mayoritario. Por ejemplo, cuando mezclamos un poco de arena con agua, la arena viene siendo la fase dispersa y el agua la fase dispersante. En este ejemplo, los términos disperso y dispersante tienen todo el sentido del mundo, porque justamente las partículas que componen la arena son las que se dispersan, o sea, que se distribuyen por todo el agua. En el caso de sal con agua es exactamente lo mismo. La sal viene siendo la fase dispersa y el agua nuevamente la fase dispersante. Un detalle aquí es que como estas sustancias forman una solución, comúnmente se les conoce como soluto y solvente, que es prácticamente lo mismo. Soluto es el componente que se encuentra en menor proporción y es el que se dispersa por todo el solvente. Cabe aclarar que se le puede llamar soluto o solvente en los tres casos, tanto en soluciones, coloides o suspensiones. Pero en definitiva, lo normal es solamente llamarle así en el caso de las soluciones. La verdad, viene siendo indiferente cómo se les llame, pero sí es importante conocer estos términos. En fin, con estos mismos ejemplos, podemos entender fácilmente los factores que determinan qué tipo de sistema disperso se formará, los cuales son la solubilidad y el tamaño de la partícula dispersa. Vamos a ver paso a paso qué ocurre cuando mezclamos estas sustancias para entender a qué me refiero. La sal se compone de cloruro de sodio, es decir, un compuesto formado por iones sodio y iones cloro. Cuando las partículas de cloruro de sodio, o sea, los cristales de sal, interactúan con las moléculas de agua, los iones de sodio y cloro se separan prácticamente porque prefieren estar con las moléculas de agua. Y eso hace que se dispersen por todo el medio. Ya chicos, aquí otro factor, recuerdan que aparte del tamaño de las partículas, el tamaño de las moléculas les había mencionado que también afecta la polaridad de las moléculas. ¿Ya? En este caso, partimos de un cubo, si se dieron cuenta, que era básicamente el cloruro de sodio, ¿no? Tiene menos, átomos con menos y átomos con más. ¿Qué quiere decir eso? Que el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿no? Básicamente porque va a tener átomos que van a ser aniones con carga negativa y otros que van a ser cationes con carga positiva. Dame un segundo que se me perdió la herramienta de anotación, no sé para dónde se me fue. Ahí apareció. Ya, no sé si ahí pueden ver como rayo la pantalla. No, entonces No, profe. no es aquí, déjenme ver acá. Y hace rato sí podían ver cómo estaba rayando, por si acaso. Sí, hace rato sí. Ya, En esta sí se ve. es que no me aparece la cosita esta de las herramientas. Déjenme recargar. Ahí sí me apareció. Ya, voy a volver rapidito a la diapositiva donde estábamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Fin Entendí. Ya, entonces aquí estábamos hablando de el cloruro de sodio, ¿no? Que es básicamente el... No me aparece de nuevo. ¿Por qué no me aparece?
Ah, es porque tengo la pantalla grande. Ya. Entonces, el cloruro de sodio, si se dan cuenta, hay unos círculos con menos y otros con más. Los círculos con menos representan átomos iónicos. Bueno, ambos, el menos y el más, representan átomos iónicos, quieren decir que tienen una carga. Los que tienen signo menos son aniones y los que tienen signo más son cationes. Ya, entonces, el cloruro de sodio, como es un compuesto iónico, se caracteriza por tener átomos con Iones carga. sodio y iones ¿Ya? cloro. Y una vez Cuando que las los partículas de disolvemos, cloruro de sodio entran en contacto con el agua y estos átomos del cloruro de sodio comienzan a interactuar con las moléculas de agua, ¿no? Entonces los logran separar, logran desintegrar ese compuesto, básicamente, disolverlo, dispersarlo, distribuirlo por todas esas moléculas de agua, ¿ya? Pero ¿cómo lo logran? Lo que pasa es que esta molécula de agua también tiene una ligera carga. El agua no es una molécula, no es un compuesto iónico. Sin embargo, como les había mencionado, se comporta como un imán. ¿Por qué? Porque por una propiedad que se llama electronegatividad, que ya la vamos a ver más adelante, resulta que este círculo más grande, que básicamente es el átomo de oxígeno, tiene una carga ligeramente negativa. Estos tienen una carga ligeramente negativa. Entonces, si se dan cuenta, el átomo que tienen ellos, como quiera, dispersado, que lo han logrado separar, es un catión, porque tiene carga positiva, ¿ya? Entonces, como lo negativo se atrae con lo positivo, logran dispersar ese átomo del cloruro de sodio que entró, de la partícula de sal que entró, ¿ya? En contacto con estas moléculas de agua, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, si se dan cuenta, aquí la orientación de estas de aquí es diferente. Aquí el círculo más grande está hacia afuera. Aquí, en cambio, las barriguitas de las moléculas de agua están hacia adentro, mirando en contacto prácticamente con el catión, ¿ya? En este caso es lo contrario. Tenemos un anión con carga negativa y prácticamente los dos círculos más oscuros están en dirección al anión. ¿Por qué? Porque estos serían los hidrógenos, que tienen una carga ligeramente positiva, ¿ya? Tienen una carga ligeramente positiva, por lo tanto, logran interactuar con este anión. Bueno, realmente la interacción que ocurre aquí entre estos elementos es un puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, es por esa característica polar del agua que le permite disolver a este compuesto iónico que es el cloruro de sodio o la sal, ¿ya? Entonces continuemos un ratito. Ahí le baja el volumen. se conoce como proceso de disolución, que deben estar con las moléculas de agua, y eso hace que se dispersen por todo el medio. Esto es lo que se conoce como proceso de disolución, que veremos más a detalle en otros videos. Pero, prácticamente, esto ocurre gracias a que el cloruro de sodio es soluble en agua. Es decir, que tanto los iones cloro como los iones sodio tienen gran afinidad por las moléculas de agua, lo que les permite mezclarse con ellas sin ningún problema. Entonces, en lugar de tener una gran partícula de sal, o sea, el cristal enorme, ahora las partículas dispersas son los iones individuales, que son casi del mismo tamaño que las moléculas de agua. Es por eso que ya no vemos la sal cuando agitamos y disolvemos. Sus partículas se volvieron tan pequeñas y se mezclan tan bien con el agua que se forma una mezcla homogénea, es decir, se forma una solución en toda la extensión de la palabra. Ahora veamos el caso contrario. La arena se compone de varias sustancias. Una de las principales es el óxido de silicio, que esta sustancia, a diferencia del cloruro de sodio, es insoluble en agua, o sea, que no tiene afinidad por las moléculas de agua. Entonces, cuando uno pone los granos de arena en agua, no le ocurre absolutamente nada. Las partículas de óxido de silicio permanecen juntas. Por lo tanto, se sigue viendo un grano de arena, que es increíblemente enorme a comparación de las moléculas de agua. Entonces, por más que uno agite la mezcla, permanecerá como una mezcla heterogénea, es decir, resulta en una suspensión.
De esta forma es como participan tanto la solubilidad como el tamaño de la partícula para formar soluciones y suspensiones. Y con los coloides es prácticamente lo mismo, pero el tamaño de la partícula que resulta no es ni tan pequeña como en las soluciones, ni tan grande como en las suspensiones. Por ejemplo, algunas pinturas son coloides que se forman al mezclar algo sólido con un líquido, como los ejemplos que vimos. Pero la parte sólida de las pinturas, que vienen siendo los pigmentos, o sea, las sustancias que les dan color, a veces las trituran o les hacen procedimientos especiales para que consigan un tamaño de partícula ideal. No se puede que las partículas sean tan pequeñas como en una solución, porque simplemente no son sustancias solubles en agua, pero sí lo suficiente para que se dispersen por toda la parte líquida de la pintura y se mantengan así. Es decir, que no se sedimenten con el paso del tiempo como si fuera una suspensión. De hecho, en algunos libros se maneja un rango para el tamaño de la partícula en cada tipo de sistema disperso. Aunque son valores aproximados, se dice que en las soluciones el tamaño va desde 0.1 hasta 1 nanómetro. En coloides, desde 1 hasta 1000, mientras que en las suspensiones ya superan estas dimensiones. Miren, aquí les pone una comparativa de las diferencias de tamaños que tienen las partículas que hay en una solución. En las soluciones es así un puntito, ¿no? Comparado con las de los coloides, que ya tienen un tamaño mediano, por así decirlo, y el de las suspensiones, que ya son mucho más grandes en comparación con el de las soluciones. Pero realmente todas estas partículas son bastante diminutas, porque pónganse ustedes a ver un grano de arena o pónganse ustedes a ver un grano de sal. O sea, estamos hablando de partículas muy pequeñas, pero a la vez, dependiendo de los compuestos que formen esas partículas y qué tan grandes son esos compuestos, pues van a formar ya sea soluciones, coloides o suspensiones. Y con esta información completamos las diferencias básicas entre los tres sistemas dispersos, que bien podemos resumir así. Las soluciones son mezclas homogéneas verdaderas, porque el tamaño de la partícula dispersa es extremadamente pequeña, del tamaño de átomos o moléculas pequeñas. Los coloides son mezclas indefinidas, es decir, ni homogénea ni heterogénea, donde el tamaño de la partícula es intermedia. Mientras las suspensiones son mezclas heterogéneas tal cual, cuyas partículas son tan grandes que se pueden ver a simple vista. Aunque como dijimos, esto depende de la solubilidad de las sustancias y en parte del proceso en cómo se mezclan las sustancias. Por eso, en otros videos hablaremos con más calma de las soluciones, los coloides y las propiedades de cada una. Pero por ahora, esto sería todo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Listo, entonces con eso creo que ya nos queda un poco más claro qué son mezclas, qué son sistemas dispersos, qué son coloides, qué son suspensiones y qué son sustancias, o sea, soluciones, ¿no? Ya. Ahora hablemos un poco de los mecanismos para separar las mezclas. Recuerden que las mezclas se pueden separar por métodos físicos. ¿Cuáles son esos métodos físicos que nosotros podemos utilizar? Por ejemplo, la decantación. Ya aquí, por una cuestión de la propiedad de densidad, vamos a poder utilizar, por ejemplo, este tipo de embudos para poder separar puede ser solventes o puede ser también un sólido que esté en grano, grueso, para separarlo de la otra fase, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes ven cómo abre la llave y comienza a bajar el líquido, ¿no? Y se puede ver claramente la separación. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que cuando llegamos a esa separación, cerramos la llave para poder recuperar. Ya en la parte del Erlenmeyer quedaría no sé cuál es la que quieren recuperar, si la parte líquida o la parte que está arriba, que yo asumo que por cuestión de densidad lo que está arriba es aceite, lo que está abajo es agua o alcohol. Entonces, por cuestión de densidad, allí ya podemos ir separando, ¿no? Lo que queda en el embudo va a quedar separado de lo que quedó en el Erlenmeyer. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos aceite y agua, ¿no? Va a bajar la línea. Aquí, cuando llega a este punto, la diferencia de fases, se cierra la llave y se separan las dos materias, ¿no? Ya, otro método es la cristalización. Aquí lo que se utiliza es que tenemos una mezcla que tiene un compuesto. Lo que se hace es básicamente evaporar el agua, ¿no? Entonces, para poder recuperarlo en forma de cristal. Por ejemplo, si ustedes cogen agua de mar y la ponen a hervir y que se evapore el agua, eventualmente van a tener
los residuos de sal, porque la sal no se va a evaporar, va a quedar allí como un sedimento, ¿no? Entonces digamos que esto es agua de mar, la hierven, se evapora todo el agua y eventualmente solo les quedan los cristales de sal, ¿ya? Por eso se llama cristalización. Utiliza la evaporación, ¿no? Ya. Ahora también tenemos la centrifugación. Aquí lo que se hace es separar el líquido de los sólidos de granos muy finos, ¿ya? Como por ejemplo el caso de la sangre, ¿no? Que vimos. Los sólidos muy finos de la sangre, ¿cuál serían? Serían las células blancas y las células rojas. Y la parte líquida sería todo el plasma, ¿no? Que es el 55% de la sangre. Por cuestiones de la fuerza centrífuga, o sea, es como que se aumentan las gravedades y comienzan a separarse las diferentes fases. Entonces en la parte de arriba queda la fase acuosa, en esta capita finita que casi ni se ve, que es una capita finita blanca, quedan las células blancas y en la parte de abajo quedan las células rojas, ya por la centrifugación. También tenemos la destilación, que esto nos permite separar dos líquidos que son miscibles entre ellos. Por ejemplo, si ustedes cogen agua y le echan alcohol, por ejemplo, si hablamos de una bebida, o sea, puede ser alcohol de antiséptico, puede ser alcohol como vodka, y ustedes cogen y los ponen en un mismo recipiente, se van a mezclar, van a ser miscibles entre ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo separar y recuperar esos dos? Puedo utilizar la destilación, ¿ya? En esto lo que se aprovecha es la propiedad de la ebullición, ¿ya? El punto de ebullición del agua es diferente al punto de ebullición del alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua va a hervir a 100 Celsius, mientras que el alcohol, dependiendo qué tipo de alcohol sea, va a hervir a 70 Celsius o va a hervir a 60 Celsius. O sea, va a hervir a una temperatura mucho más baja en comparación con el agua y por lo tanto se va a comenzar a evaporar, ¿ya? Entonces digamos que aquí tenemos una mezcla de agua y alcohol. Vamos aumentando la temperatura, pero no sin alcanzar el punto de ebullición del agua, ¿no? Porque ese sería el punto de ebullición del líquido, ese sería el líquido que tiene el punto de ebullición más alto, ¿ya? Entonces, para poderlo separar no voy a llegar hasta los 100 Celsius, sino que lo voy a dejar en 70 Celsius. Entonces va a comenzar a hervir, pero lo que se va a comenzar a evaporar no va a ser el agua, sino que va a ser el alcohol. Entonces el alcohol se va a comenzar a volatilizar y se va a convertir en gas. Va a pasar por este tubo que está aquí y a través de este tubo va a estar pasando un líquido refrigerante, que por lo general es agua fría. El líquido refrigerante no está en contacto por si acaso con el gas, sino que simplemente circula por las paredes del tubo, ¿ya? Y enfría este gas de manera que se vuelve a cambiar a estado líquido y se recolecta acá en este otro balón aforado, ¿no? ¿Ya? Ese es en el caso de la destilación. También tenemos la tamización, cuando utilizamos, por ejemplo, es como un sedazo, ¿ya? Sino que aquí hablamos, también se los conoce como tamices, ¿ya? Y vamos a utilizar básicamente mallas o redes que tienen diferente tamaño de poro. Entonces partimos de una malla que tiene un tamaño de poro mayor en la parte superior y a medida que van bajando a los tamices que están en la parte inferior va disminuyendo el tamaño de los poros del tamiz. Entonces las partículas se van separando o de las mezclas que hemos colocado se va a ir separando según el tamaño de la partícula, ¿no? Separa básicamente sólidos. Aquí no podemos separar líquidos, ¿no? Porque el líquido obviamente pasaría, como las moléculas de los líquidos son mucho más pequeñas, atravesarían todos los sedazos. Entonces se utiliza para separar sólidos de diferentes tamaños. ¿Ya? También tenemos la cromatografía. En el caso de la cromatografía tenemos dos fases, una fase sólida o fase estacionaria, que en este caso podríamos decir que es el papel, y una fase líquida o fase móvil, ¿ya? Entonces generalmente este papel o la fase sólida tiene que tener la propiedad de ser de la capilaridad, ¿ya? Entonces, por la cuestión de capilaridad, esta fase sólida absorbe ese líquido y ese líquido se va a ir moviendo desde abajo hacia arriba y va a ir arrastrando estos materiales que están aquí. En este caso, por ejemplo, yo asumo que tienen aquí alcohol y papel. Entonces uno puede ir viendo cómo se va
separando los pigmentos de estos puntos que se han hecho con marcadores de colores, ¿ya? Entonces la fase estacionaria permite que la fase móvil vaya arrastrando estos pigmentos, ¿no? y ver cómo se va separando. Ya. Continuemos con otro método de separación, es la filtración. Un ejemplo, lo hacemos, incluso esto es algo que lo practicamos mucho si es que les gusta beber café, que no es instantáneo, ¿ya? Cuando tenemos el café de pasar, que le dicen, allí lo que nosotros utilizamos son papeles filtro, ¿no? Entonces colocamos el café sólido de pasar aquí y le echamos agua. Lo que sea soluble con el agua, las moléculas que están contenidas en este café, que es una mezcla homogénea de diferentes compuestos en estado sólido, se van a mezclar una parte con el agua líquida, por eso acá cae de color café, y otra parte que no se puede mezclar con el agua se queda atrapada en el filtro, ¿ya? Entonces nos permite separar sólidos insolubles en líquidos, ¿no? Los sólidos insolubles se quedan atrapados en el filtro y los sólidos solubles pasan acá, ¿ya? A ver, continuemos con la liofilización, que sería la última. Ya, en el caso de la liofilización, lo que nos permite es deshidratar los alimentos. Esto se utiliza mucho en la industria alimentaria. Por ejemplo, igual podemos poner el caso del café. En las fábricas de café, para producir café instantáneo, ya no café de pasar, lo que se utiliza es la liofilización. Tenemos, por ejemplo, congelan, también puede ser cuando obtenemos frutas congeladas, también se pueden hacer para obtener como que polvo de frutas, ¿ya? Entonces congelan el material a temperaturas muy bajas y suben la temperatura de manera repentina, cosa que pasen de ese estado sólido a un estado gaseoso en un solo momento. Entonces esa agua que estaba contenida en el material inicial se evapora y solo nos quedamos con los componentes que no se pueden evaporar, ¿no? Esos componentes que no son volátiles, que en este caso del café serían todos estos, o sea, todo lo que queda, ¿no? Y forman esos granitos de café instantáneo, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Porque, digamos, nosotros también podríamos obtener café instantáneo. Simplemente hacemos café de pasar, obtenemos el líquido color marrón que sale, ¿no? Que sale al disolver los sólidos solubles en la filtración, con la filtración. Luego eso lo ponemos a hervir y eventualmente vamos a tener un sedimento, porque se va a evaporar el agua y nos va a quedar las partículas de café, los sólidos de café que estaban disueltos en ese agua. Pero ¿cuál es el problema? Que son muy sensibles, o sea, se pueden quemar porque no se cristalizarían como con el caso de la sal con el caso de la sal y del azúcar, que tienen puntos de fusión muy altos, ¿ya? Entonces, en lugar de cristalizarse, probablemente lo que va a ocurrir con ese café es que se quema. Y en el momento en que se le quema el café, pues va a perder todas las propiedades aromáticas, de sabor, todas las propiedades organolépticas, y pues nadie quiere tomarse un café quemado, ¿no? Ya, entonces por eso se utilizan estas técnicas para tratar a ciertos alimentos, ¿ya? Y es otro método de separación, ¿no? Ya. Aquí también tenemos un video que habla más sobre los métodos de separación. Voy a dejarlo que lo vean de tarea, porque si lo vemos pues no creo que avancemos. Hola a todos, espero estén muy bien. Es interesante porque aquí les da ejemplos de los diferentes métodos de separación. Les colocan videos y ustedes pueden apreciar. Miren, aquí tienen el proceso de tamización, tienen el proceso de disolución, que básicamente hacen una cristalización. También tienen el proceso de... Aquí está la destilación, entonces es mucho más visual, les aconsejo que lo vean, ¿no? Ya. Ahora, vamos con el último tema. Vamos a hablar de soluto, solvente y solución. Desde hace rato estamos mencionando soluto, solvente y solución. Cuando hablamos de la parte de las mezclas, hablamos de que habían soluciones, suspensiones y coloides. Y decíamos que estos
Estas mezclas se formaban cuando nosotros, valga la redundancia, mezclábamos un soluto en un solvente, ¿ya? Decíamos que el soluto estaba en menor proporción y el solvente en mayor proporción, y con esto podíamos formar una solución, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí es lo mismo, ¿no? Tenemos que el soluto más el disolvente o el solvente, podemos usar cualquiera de los dos términos, forman una disolución para obtener una solución. Pero asimismo nosotros podemos revertir esto, podemos pasar de una solución a obtener un soluto y un disolvente. ¿A través de qué método? De la cristalización, ¿ya? ¿Cuáles son las características del soluto? Se encuentra en menor proporción, es la sustancia que se disuelve o se dispersa en el solvente, tiene una solubilidad cuando el soluto se disuelve en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. ¿Por qué dice a una temperatura específica? Porque llegamos a un punto en el que ya no podemos disolver más soluto, pero podemos aumentar ligeramente la temperatura y podemos aumentar ligeramente más la cantidad de soluto que se va a disolver en el solvente, que ya vamos a hablar qué tipos de soluciones se forman cuando forzamos básicamente a que el solvente pueda disolver más soluto, ¿ya? Cuando hablamos de líquidos, decimos que este soluto es miscible o inmiscible. Cuando hablamos de insoluble, nos referimos a sustancias que no parece disolverse en un disolvente, ¿ya? Ahora, en el caso de los solventes, están siempre en mayor proporción, conservan su estado físico, es decir, si están en estados líquidos, se mantienen líquidos, si están en estado sólido, se mantienen sólidos, si están en estado gaseoso, se mantienen en estado gaseoso, pero siempre y cuando estén en mayor proporción, ¿no? Pueden ser polares, como el agua, o no polares, como el aceite. Ya vimos que polares nos referíamos a esas cargas ligeramente positivas y negativas que se forman en las moléculas, ¿no? Por la electronegatividad. También las moléculas con proporción elevada de átomos de nitrógeno o de oxígeno se disuelven mejor en agua. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el oxígeno pueden formar puentes de hidrógeno, precisamente por la característica polar del agua, ¿no? Ya. Ahora veamos el tema de la solución. Aquí igual tenemos el mismo ejemplo del aceite, que básicamente tenemos dos fases, y tenemos la fase oleosa, que es la parte del aceite, y la fase del agua, que es la parte de la parte líquida, ¿no? Que está acá abajo. Tenemos aquí las moléculas de agua unidas, un oxígeno con dos hidrógenos, y entre ellas, valga aclarar, chicos, que entre las moléculas de agua se forman interacciones. Ellas mismas también se unen por el tema que les comenté de que tienen esa carga, esos momentos polares, ¿no? Decíamos que estaba cargado con una ligeramente negativa y esta tenía una carga ligeramente positiva. Y no sé si ustedes se dan cuenta que aquí hay una rayita de color rojo, ¿ya? Y acá estas dos son de color negro. ¿Por qué? Porque este enlace que está aquí es el puente de hidrógeno, que se forma cuando interactúa esta carga positiva con esta carga negativa de este otro oxígeno, de esta molécula de agua. Básicamente esta es una molécula de agua y esta es otra molécula de agua, ¿ya? Y se mantienen unidas por este puente de hidrógeno, porque aquí hay carga positiva y aquí hay carga negativa, entonces se atraen, ¿ya? Pero esa atracción no se puede dar con esta molécula de aceite, que es muy grande y aparte no es polar, es decir, que no tiene estas cargas menos y más la molécula, ¿no? Ya. Ahora, cuando hablamos de solución, decimos que la mezcla es una mezcla íntimamente homogénea de dos o más sustancias. No solamente solución, puede haber un solo soluto, puede haber varios solutos que se están mezclando en el mismo solvente, ¿no? Pueden ser soluciones gaseosas como el aire. En el aire nosotros tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, en el aire también tenemos dióxido de carbono. Por ejemplo, no sé si se han fijado, los carros cuando embragan tiran un gas de color negro, ¿ya?
y aparentemente sale de color negro y de la nada como que desaparece. ¿Por qué? Porque se dispersa en el aire, ¿ya? Es lo mismo que cuando mezclamos sal en agua. Entonces se van dispersando las moléculas, se van mezclando con los otros componentes que hay en el aire, ¿no? Cuando sale ese humo negro de los embragues, ¿ya? Tenemos también soluciones líquidas como el agua, soluciones sólidas como el acero. El acero viene de una aleación. ¿Qué quiere decir una aleación? Que es una mezcla de dos metales. No recuerdo ahorita qué metales se mezclan para formar el acero, creo que es hierro y otro más que no recuerdo, ¿ya? Ahora, hablando de las soluciones concentradas, cuando nosotros mezclamos un soluto en un solvente, podemos formar una solución concentrada cuando tenemos una cantidad relativamente grande de soluto. O sea, una cantidad relativamente grande de este soluto mezclado en el solvente, vamos a decir que tenemos una solución concentrada. O sea, si ponemos algunas cucharadas de sal en el agua, entonces tenemos una solución concentrada, tanto que llegamos a un punto en que ya no se disuelve la sal. O asimismo, tenemos azúcar y le ponen ustedes azúcar en agua. Entonces, a medida que vayan echando más azúcar, va a llegar un punto en que ya no se disuelve más azúcar. Entonces, tenemos una solución concentrada una solución concentrada, ¿no? Porque hemos llegado a una gran cantidad de soluto disuelto en el solvente. Asimismo, podemos tener una solución diluida, que es básicamente cuando hay una cantidad relativamente pequeña del soluto. O sea, solo colocamos una pizca de sal en un vaso de agua, ¿ya? Y esto, aquí como ustedes pueden ver, cuando tenemos soluciones diluidas, no están saturadas, pero cuando tenemos soluciones concentradas están saturadas, ¿ya? Es decir que como está saturado ese solvente, ya no puede disolver o dispersar soluto, va a comenzarlo a dejar allí como precipitado. O sea, se va a quedar allí en el fondo del vaso y no se va a mezclar la sal o no se va a mezclar el azúcar. Pero nosotros podemos formar soluciones sobresaturadas. Entonces, digamos que nosotros mezclamos 3 cucharadas en un vaso de agua de azúcar y queremos mezclar una cuarta cucharada, pero ya no se está mezclando, quedan ahí como pedacitos de azúcar. ¿Qué puedo hacer yo para lograr conseguir disolver esa cantidad de azúcar que me queda, esa poquita cantidad? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer? Aumentar el solvente, ¿no? Podría ser aumentar el solvente, pero digamos que yo ya no tengo más agua. Quiero que en esa agua que tengo se mezcle todo ese azúcar, forzar a que se mezcle el azúcar. ¿Qué puedo hacer? Otra idea. ¿Cómo es evaporación? Si yo evaporo el agua, bueno, está relacionado con eso, pero no la hago evaporar, caliento el agua. Agrego calor, pero no la llevo a evaporación, no la llevo a ebullición, simplemente caliento. Y al aumentar la temperatura, aumento la capacidad de ese solvente de poder disolver más soluto, ¿ya? Entonces, se puede hacer soluciones sobresaturadas cuando nosotros forzamos a que ese solvente disuelva más soluto, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo, chicos. Por ejemplo, 100 gramos de agua pueden disolver hasta 109 gramos de hidróxido de sodio a 20 Celsius. Cuando nosotros tenemos solvente, que es agua, y en la temperatura de esa agua está a 20 Celsius, en 100 gramos de agua puedo llegar a disolver 109 gramos de hidróxido de sodio. Pero si yo aumento la temperatura de esas 100 gramos de agua a 50 Celsius, puedo disolver más, puedo llegar a disolver hasta 145 gramos de hidróxido de sodio, ¿ya? Por si acaso esto también tiene un límite, no es que es infinito que yo aumento la temperatura y va a disolver más. Recuerden que el agua a los 100 grados Celsius se va a evaporar, y si se evapora el solvente y se me escapa al ambiente, pues no voy a conseguir que se disuelva más cantidad de soluto, ¿ya? Entonces, son ciertos rangos de temperatura que me van a permitir a mí formar soluciones sobresaturadas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo también. Yo, por ejemplo, aquí quiero calcular. Tengo el solvente, que es agua, ¿no? Solvente. Ay, déjenme escribir porque con este lápiz no se entiende. Aquí tenemos un solvente.
solvente, que es el agua. 175 gramos de solvente yo tengo. Y yo sé que si yo tengo 100 gramos de agua a 50 Celsius, voy a poder disolver 145 gramos de hidróxido de sodio. Pero yo no tengo 100 gramos de agua, sino que, como dijo el compañero, voy a aumentar la cantidad de solvente, ¿ya? Entonces yo no voy a utilizar ya 100 gramos de agua, sino que voy a utilizar 175 gramos de agua. Por ende, voy a poder disolver más soluto, ¿ya? Entonces aquí utilizamos básicamente esta regla de 3 o este factor de conversión para poder saber cuántos gramos de hidróxido de sodio voy a poder disolver en el agua, en 175 gramos de agua, ¿no? Entonces lo que hacemos es básicamente esta multiplicación, ¿no? Dividimos y simplificamos agua con agua, gramos de agua con gramos de agua, porque este está en el numerador y este está en el denominador, y hacemos una multiplicación. 175 por 145 dividido para 100, y eso me da 254. Es decir, pues cuando yo tengo agua a 50 Celsius, ¿ya? Porque aquí me está diciendo que a 50 Celsius puedo disolver hasta 145 gramos de agua, perdón, de hidróxido de sodio. Eso quiere decir que si yo tuviese 175 gramos de agua igualmente a 50 Celsius, voy a poder disolver 254 gramos de hidróxido de sodio. Ya. Ahora digamos que yo no tengo agua a 50 Celsius, sino que yo tengo agua a 20 Celsius. ¿Qué debería cambiar yo en este ejemplo que está aquí? A 20 Celsius, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio puedo disolver? Aquí mismo está la respuesta, chicos. 145. No, a No. 50 no, a 20 Celsius. 109 gramos. Exacto, 109 gramos de sodio a De 20 sodio. Celsius, correcto. Entonces, yo quiero saber, yo tengo 175 gramos de agua, y si yo sé que 109 gramos de hidróxido de sodio se disuelven en 100 gramos de agua, ¿cómo debería cambiar? ¿Qué debería cambiar aquí en la multiplicación, en el factor de conversión? Debería cambiar esto que está aquí arriba, ¿ya? Porque 145 gramos yo voy a poder disolver si es que el agua está a 50 Celsius, pero si yo estoy diciendo en otro caso, ¿ya?, que yo tengo agua a 20 Celsius, entonces yo aquí debería colocar 109 gramos de hidróxido de sodio. Entonces sería 175 gramos de agua multiplicado por 109 dividido para 100. Entonces ahí yo voy a poder obtener la cantidad de hidróxido de sodio que se van a disolver en 175 gramos de agua, ¿ya? Entonces, bueno, estas operaciones básicamente lo que nos permiten es saber exactamente qué cantidad de soluto o solvente puedo utilizar o puedo disolver a diferentes temperaturas, ¿no? Ya, ese era un pequeño ejercicio que tenía nomás, no se preocupen. Ya, ahora bueno, con eso llegamos al final de la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, ¿les quedó claro? Anaí me quiere decir algo, pero no se le escucha bien su micrófono. Soldado. No se le escucha para nada, se le escucha como un zumbido. Escríbame mensaje por Teams, puede escribir un mensaje. ¿Alguna duda, chicos, de los otros chicos que están conectados? ¿Sí les quedó claro? Bueno, si no hay preguntas, asumo que entendieron todo súper bien. Sí, Chévere, chicos, me da gusto. Ya vamos a ver los resultados en el examen en el aporte del segundo parcial, y ya prontito también se nos viene el examen del primer parcial, ¿no? Ya, listo. Entonces voy a tomarle el registro de asistencias para ya poder concluir. Aguirre Román Giovanna.
Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Alban César. Presente, ingeniero, buenas noches. Albia Yulexi, buenas noches. Presente, ingeniera, buenas noches. Angulo Viviana. Presente, buenas noches, ingeniero. Anzules Ailis. Presente, buenas noches. Buenas noches. Arevalo Carlos. Buenas noches. Presente. Ávila Tania. Presente, ingeniera, buenas noches. Balcázar Verónica. Estoy en oscuras, bueno, ingeniera. Ya, güey, está bien, no hay problema. Cabezas Joan. Fugado, el primer fugado. Carranza Erika. Buenas noches, ingeniera, presente. Carriel Víctor. Buenas noches, ingeniera, presente. Cercado Marjorie. Buenas noches, ingeniera, presente. Chávez María. Se fugó también María. Chávez Salazar Mike. Presente, ingeniera, buenas noches. Córdoba Álvaro. Corozo Emerson. Buenas noches, ingeniera, presente. Carrera Iván. Cox Andrés. Buenas noches, ingeniera, presente. Ya vi que María me alzó la manito por ahí. Ya, Cox está, sí está el compañero Cox. Delgado Luis. Figueroa Cristian. Portillón. Buenas noches, ingeniera, presente. Gallegos Yaguachi Daniel. García Crisbel. Presente. Gaspar Miguel. Buenas noches, ingeniera. Miguel me escribió a mí diciendo que no se pudo conectar porque se mudó de casa y donde está viviendo actualmente no le han conectado al internet. Ya, está bien, no hay problema, pero recuerden que tienen que justificar por el sistema, aquí mismo la plataforma de las asistencias. Entonces coméntele a Miguel que tiene que poner la razón que me está indicando usted y colocar alguna captura de que se está mudando de casa, cualquier cosa, para que la comisión revise y le apruebe la justificación, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ya. Gutiérrez Melanie. Buenas noches, ingeniera, presente. Jaramillo Eric. Ingeniera, buenas noches. Ok. Lavid Darla. Lord Walter. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. López Ámbar. Buenas noches, presente. Ok. López Nancy. Buenas noches, Nancy. Martínez Alejandro. Buenas noches, ingeniera, presente. Merchan Naomi. Buenas noches, ingeniera, presente. Mero Junior. Buenas noches, ingeniera, presente. Mora Ariana. No está. Navarrete Meyerling, perdón, el nombre. Buenas noches, ingeniera, presente. Ya. Navarro Brian. ¿Está? Novoa Leonela. Padilla Jorge. Palma. Ingeniera, buenas noches, presente. Ya. Palma Luis. Presente. Leonela no me contestó, ¿no? Ramírez Giancarlos. Reynoso Helen. Buenas noches, presente. Ok. Sacón Stephanie. Tampoco. Sánchez Noeli. Presente, ingeniera. Sornosa Celia. Presente. Tapia Graciela. Toaza Manuel. Tonato Giancarlo. Beli Juan Carlos. Vera Cedeño Somerli. Se fugó. Vera Torres Florencio Jesús.
chicos, se me están desconectando. Verde Soto. Buenas Anaí. noches, Inge presente. Así está Somerly, ok. Verde Soto, Anaí. Villavicencio Milenka. Buenas noches, presente. Zambrano Cindy. Zambrano Giancarlo. Buenas noches, presente. Ya. Zambrano Giancarlo. Zambrano Ariel Paul. Buenas noches, ingeniera, presente. Ok, y Zambrano Eliseo. Listo, entonces queda grabadas las asistencias, chicos. A María, por si acaso tenía la mano alzada, sí le coloqué, sí le vi que me alzó la mano. Por ahí tenía otra chica que me decía, Yulexi Nicole, no estaba transmitiendo el video, si son Leonela. Me va a ayudar con la asistencia, lo que pasa es que estoy un poco mal. Ya, Leonela también ya le dejo colocado. Leonela, Erika, Gema, Carranza. Carranza. Ya, Erika Gema Carranza sí tiene su asistencia, no hay problema. Listo, chicos, tengo manos alzadas. Florencio no me dijo presente. Ya le coloco también. Sí, ingeniera, es que estaba teniendo problemas de conexión. Se me quedó dormido, Florencio. Ya, listo. No, negativo. Muchas gracias. Bueno, ya le dejo registrado, no hay problema. Listo, chicos, con eso podríamos concluir. Si no tienen dudas y preguntas, pues nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dejar activado una actuación en clase, que básicamente es un formulario con preguntas referentes a lo que vimos hoy día, ¿ya? Entonces se las voy a dejar activadas para que ustedes puedan realizarlo entre hoy y mañana. Les aconsejo que o sea, que traten de hacerlo a conciencia, ¿no? Ya hemos visto algunos temas, no son preguntas tampoco muy complejas, son de opción múltiple, entonces eso, chicos, estén pendientes de esa actuación en clase y ya veo si les dejo alguna otra actividad para que ustedes practiquen algún ejercicio, ¿ok? Ya sea de las unidades internacionales, que ese no les he colocado. Bueno, sin más que agregar, chicos, muchísimas gracias por conectarse y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, ingeniera. Excelente noche para usted y para todos. Igualmente, hasta luego.